En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. ¿Cómo contar Malvinas? Es la pregunta disparadora para pensar durante toda esta semana acerca de una temática que atraviesa la historia de los argentinos y las argentinas. Si bien el calendario de efemérides le ha dado el tema un lugar el 2 de abril, siendo el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, el mes de junio también puede asociarse a ese evento histórico, ya que fue el 14 de junio de 1982 cuando el conflicto bélico llegó a su fin. Hoy, a 39 años de la finalización de esa guerra, momento complejo de la historia de nuestro país, en el cual continuábamos dentro del proceso dictatorial comenzado en 1976, les proponemos pensar Malvinas desde diversas ópticas, conocer Malvinas en profundidad, valorar Malvinas, disfrutarlas, permitirnos construir soberanía sobre las islas conociéndolas, conociendo su gente, abriendo la historia para conocerlas en detalle. ¿Cómo contar Malvinas? Es posible hacerlo desde múltiples formas. ¿Qué contar de Malvinas que no sea la guerra? ¿Cómo se construye la afirmación de las Malvinas son argentinas? ¿Qué significa declarar la soberanía sobre esas islas? ¿Por qué es fundamental el desarrollo del mapa bicontinental? ¿Quiénes tienen voz para hablar de la guerra? ¿Quiénes pensaron Malvinas de otro modo? Hacernos muchas preguntas para descubrir y valorar y hacer un ejercicio de formación de ciudadanía en cuanto a nuestro posicionamiento sobre la soberanía de las islas, para que no se trate solamente de traer Malvinas hacia nosotros, sino de ir hacia ellas, para habitarlas con pensamiento y acción. Pero no se puede querer y conocer algo si no se sabe cómo es. Por eso hoy las Malvinas son argentinas, pero ¿por qué? Las Malvinas son argentinas, pero ¿por qué? ¿Dónde están ubicadas las Islas Malvinas? Como al lado, o sea, no sé, como más al sur, al este, ¿no? O al oeste, sí, al este. En Argentina. Acá en Argentina, o sea, cerca de Argentina. ¿A qué país crees que le corresponde su soberanía? Argentina. Argentina, obviamente. A nosotros. ¿Por qué crees que las Malvinas son Argentinas, porque geográficamente están literalmente al lado y históricamente, como siempre, fueron argentinas y los ingleses dijeron, vamos a robarlas. Argentinas. Argentinas. Las Malvinas son argentinas? Seguramente muchos y muchas dijimos alguna vez esta frase. Esta afirmación es parte de nuestra identidad nacional, está dentro de nuestra cultura y nuestra sociedad y hasta podemos encontrarla en distintos lugares del país, en carteles en las rutas, por ejemplo, que anuncian nuestra posición de soberanía sobre las islas. Pero, ¿cuándo empezamos a reclamarlas? ¿Qué pasaba antes de la guerra? En el proyecto de hoy nos proponemos profundizar estas preguntas. Si empezamos a pensarlo, hay muchos lugares de nuestro territorio a los que nombramos Malvinas Argentinas en honor a estas reivindicaciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un municipio que lleva ese nombre. En los polvorines y en todo el país existen calles, clubes o sociedades de fomento. Malvinas Argentinas también es una ciudad argentina situada en el departamento de Colón, provincia de Córdoba. Se encuentra a 14 kilómetros al este del centro de la ciudad de Córdoba capital.
Si pensáramos en calles, encontraríamos en Chascomús, La Plata, Córdoba, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una denominada Combatientes de Malvinas. Y en el 2018 se renombraron 18 calles de Chaco con nombres de excombatientes. ¿Cómo ocurre este proceso de poner palabras sobre lo que intentamos reconocer? ¿Puede ser que estemos buscando así empezar a construir el mundo que creemos que nos pertenece? Y sí, Luca. Además, ese recorrido político-social de construir soberanía tiene una historia con distintos momentos. Y hacer cotidiana la afirmación de que las Malvinas son argentinas es parte del recorrido de esa soberanía. Empecemos a investigar entonces. ¿Por qué creemos que las Islas Malvinas son partes de nuestro territorio y de nuestra historia? Vamos a conocer un poco más cómo se fue construyendo soberanía sobre Malvinas en nuestro país. Si nos ponemos a pensar en la geografía, miramos en los mapas que tenemos a mano, podemos empezar a dar el primer paso. Empecemos por el principio. ¿Dónde están las Islas Malvinas? Las Islas Malvinas son un archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? Un conjunto numeroso de islas agrupadas en el mar a distancias relativamente próximas entre sí. Están ubicadas en el Océano Atlántico Sur a unos 500 kilómetros del territorio continental argentino. Este archipiélago está formado por dos grandes islas, la Soledad y la Gran Malvina, rodeadas de más de 200 islotes. Las Malvinas pertenecen a la ecorregión de la Antártida e islas del Atlántico Sur, que comprende los archipiélagos de Malvinas y Georgias del Sur. Las islas forman parte de la plataforma continental argentina. En nuestro reclamo por la soberanía de las islas, este es el principal argumento geográfico para reclamarlas como parte de nuestro territorio. Es muy importante señalar que las Islas Malvinas no solo están cerca de nuestras costas, sino que además son parte de nuestra plataforma continental. La plataforma continental es la porción del lecho y subsuelo del mar. Esta plataforma es el territorio sumergido del Estado que está situado frente a costas. Además, es muy importante tomar en cuenta que Argentina es un país bicontinental. ¿Qué significa esto? Que nuestro territorio nacional está formado por partes de dos continentes. El territorio argentino ocupa una parte de América y también una porción de la Antártida. En el año 2010 se sancionó la Ley 26.651. A partir de su implementación es obligatorio usar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y en las exhibiciones de los organismos nacionales y provinciales el mapa bicontinental de la República Argentina. Esto significa que los mapas que antes usábamos cambiaron. Los mapas argentinos son elaborados por el Instituto Geográfico Nacional y ahora muestran a la Antártida Argentina en su proporción real con relación al sector continental y las islas. Ahora se puede ver claramente que la plataforma submarina tiene casi el doble de tamaño que la superficie emergida de la Argentina. Hay una Argentina que se ve y otra que está oculta bajo el mar. Esa Argentina sumergida y marítima tiene un enorme potencial de recursos naturales y además es la prolongación de nuestro territorio. Las Islas Malvinas están en esa plataforma y en nuestros reclamos de soberanía este argumento geográfico es clave. Para nuestro país, ellas son parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Una provincia muy querida por todos los argentinos y argentinas. Un territorio inmensamente rico en recursos, paisajes, flora y fauna. Nos seguimos preguntando y volviendo a responder la pregunta del día. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? Hoy nos visita Frida Armas, coordinadora general de COPLA, Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina. Hola chicas y chicos, mi nombre es Frida María Armas Firter y soy la coordinadora general de COPLA desde su creación. ¿Qué significa que Argentina sea bicontinental? Argentina es bicontinental porque su territorio está distribuido en dos continentes. La parte central y la parte de Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, las islas del Atlántico Sur, están en el continente americano. Pero el sector antártico argentino, que también es parte del territorio argentino, está en el continente antártico. ¿Cómo se demuestra que la plataforma continental argentina abarca el territorio de Malvinas? Si miramos los mapas de la Argentina y sus espacios marítimos, que nos muestran cómo es el lecho y el subsuelo, vemos que las Islas Malvinas están sobre
la prolongación natural del territorio continental, es decir, de la Argentina continental. Trabajás en COPLA. ¿Cuáles son las tareas de esta comisión? ¿Nos podés contar qué es el límite exterior de la plataforma continental? COPLA es una comisión, es un organismo del Estado. Este organismo tiene como objetivo el ocuparse de determinar el límite exterior de la plataforma continental argentina. Las tareas que hubo que desarrollar a lo largo de estos más de 20 años para determinar el límite exterior de la plataforma continental fueron muy complejas, porque tuvimos que ver los lugares de nuestra margen continental bajo el mar, es decir, de esa prolongación del territorio bajo el mar, donde no había datos, donde no se sabía bien cómo era ese lecho. Y se fueron haciendo todos los estudios para ver, abajo de esas 6.000 metros de agua o 5.000 metros de agua, cómo era el lecho y subsuelo. Y se hicieron todos los estudios para demostrar que ese lecho y subsuelo era prolongación natural del territorio. Eso después se presentaba ante un órgano científico que funciona en Naciones Unidas, que dijo que el trabajo estaba bien hecho y así el límite de la Argentina, en la parte donde no hay una controversia, queda definitivo y obligatorio. Cuando vos estudiabas el mapa de Argentina en tu primaria, era diferente al actual. ¿Te acordás cómo era? ¿Cuáles son las diferencias? Cuando yo estudiaba en la primaria o en la secundaria, el mapa de la Argentina era diferente. Pero en realidad no era diferente, parecía diferente, se veía diferente. O sea, el mapa de la Argentina siempre tuvo la parte continental, desde La Quiaca hasta Ushuaia y las Islas Malvinas. Pero generalmente se representaban las Islas Georgias, las Islas Sandwich y la Antártida, el sector antártico argentino, en un recuadro pequeño a la derecha, a veces arriba, a veces abajo. Pero con este mapa nuevo, esta diagramación del mapa en una proyección geográfica que muestra la Antártida en su justa proporción, en la misma proporción que la parte del continente americano y que las islas, con este mapa que llamamos bicontinental, realmente se ve toda la Argentina. Parece bien distinto. Es la Argentina, pero mirada en toda su totalidad. Mirada con todo su territorio y en la misma proporción y con todos sus espacios marítimos. ¿Por qué es importante que los chicos y chicas de todo el país estudien con este nuevo mapa? Es muy importante que todas las chicas y los chicos de nuestro país estudien con este nuevo mapa, con el mapa bicontinental, porque esa es la Argentina. Y esa es la visión completa de la Argentina. Entonces, eso nos ayuda, por una parte, a darnos cuenta de toda la extensión, desde La Quiaca hasta el Polo Sur. A veces nos ayuda también a darnos cuenta que hay cosas que parecen de una manera y que pueden mirarse desde otra, ¿no? Las provincias que eran del centro, con este nuevo mapa, aparecen en la parte norte. Podríamos decir que si uno dobla el mapa así, Ushuaia es el centro del mapa. Y por otra parte también nos muestra en su justa proporción la importancia del territorio, las islas que están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido. Tanto las islas ilegítimamente ocupadas como el sector antártico argentino son la Argentina. No tenemos el pleno ejercicio de la soberanía, pero son la Argentina. Y también ayuda a verlo en los espacios marítimos, lo que lleva cada uno de esos territorios de espacios marítimos que son propios, es decir, es el territorio el que tiene los espacios marítimos. Muchísimas gracias, Frida, por enseñarnos a nosotros y a los chicos y a las chicas de todo el país. ¿Qué mapas conocés y qué muestran? Yo conozco el del mundo y el de Argentina. Está el político y los temáticos y los físicos. El mapa que conozco muestra la mitad de los países, o sea, la mitad del mundo, y muestra, no sé, o sea, muestra Asia y cosas así. ¿Te acordás en qué contexto viste esos mapas? En sí fue en geografía, pero el del mundo, por ejemplo, lo vimos
para los continentes, los océanos, y el de Argentina más para las capitales, las provincias. En sociales, o en geografía más que nada. No. ¿Para qué te parece que pueden ser útiles los mapas? Para saber dónde quedan las cosas. Y para poder, por ejemplo, ver un país o ver una provincia o una capital, y nos puede servir, por ejemplo, para ir por trabajo o ir a donde queramos y podemos ver esos países en el mapa y ver lo que nos interesa ahí. Para conocer mejor todos los mundos y saber de sus orígenes. ¿Qué harías si tuvieras que elaborar un mapa del lugar donde vivís? ¿Qué lugares irías a observar? ¿Qué datos tendrías que averiguar? ¿A quién le pedirías que lo hiciera con vos y por qué? A papá. Y marcaría, si sería como cerca de mi casa, sería mi casa, el día de al lado, la escuela y así, esa cuadra. Yo le pediría a mi papá porque a mi papá le gusta mucho y yo iría por acá, por esta zona que está muy buena y que es muy histórica también, porque acá vivían la gente que era con más plata y hay castillos y me parece interesante para la gente que quiera visitar acá. Le pediría que lo hiciera conmigo a mi mejor amiga y también a mi mamá. ¿Por qué pensás que pueden cambiar los mapas de un mismo territorio? Porque hay distintos tipos de mapas. Están los de, no me acuerdo cómo se llamaban, pero los del terreno, por así decirlo, y los del político. Y para mostrar otros lugares, por ejemplo, por ejemplo, puede cambiar una provincia por un barrio para ver cómo es el barrio por dentro. Porque quizás a veces cambian las cosas. Cuando pensamos en la cuestión Malvinas, una de las primeras ideas que viene a nuestra mente es la guerra de 1982. Ese conflicto bélico se dio en un contexto histórico muy puntual y además tiene múltiples antecedentes del reclamo de soberanía. Además de que, como vimos, hay argumentos geográficos que sostienen la soberanía argentina sobre el territorio. También existen argumentos históricos. Pero, ¿por qué una guerra? ¿Cómo se llegó en plena década del 80 a ese punto límite? Pensemos en este panorama. La dictadura militar que había comenzado en el año 1976 estaba en franca decadencia. 3 días antes de que se iniciara la guerra, había estallado la primera huelga general contra este tipo de poder autoritario. El 2 de abril de 1982, en el contexto de esta severa crisis política, económica y social, la Junta Militar toma una drástica decisión. Ordena el desembarco de tropas en Malvinas. Así entabla un conflicto bélico con el Reino Unido, que era y sigue siendo una gran potencia económica y militar. El histórico reclamo del pueblo argentino se convierte en una gesta imposible. Este conflicto derivó no solo en una guerra, sino en la derrota para la Argentina el 14 de junio de 1982. Y ese fue el principio del fin para el terrorismo de Estado en Argentina. Los soldados que participaron en la guerra del 82 eran en su gran mayoría conscriptos jóvenes. Muchos de ellos tenían entre 19 y 20 años. Eran enviados al frío austral desde distintas regiones del país. Fueron llevados para combatir y lo hicieron con valentía, enfrentándose no solo a los soldados británicos, sino también a las condiciones adversas, la falta de equipamiento adecuado y a la improvisación de sus propios superiores, los responsables del conflicto y la deficiente conducción política y militar de la época. Durante la guerra murieron 649 argentinos y resultaron heridos 1093. Y muchos más sufrieron las consecuencias de la posguerra. Les proponemos un recorrido histórico para conocer más sobre el territorio de Malvinas y el contexto que llevó a esta guerra para comprender un poco más el pasado y presente de este reclamo de soberanía. La guerra de Malvinas empezó dentro de un contexto infame. No reflejaba la lucha y el fervor de un pueblo. Fue una decisión irresponsable de la Junta Militar debilitada por años de imponer terror y políticas económicas que generaron una feroz inflación, además de un aumento histórico de la deuda externa. La rendición de nuestras tropas el 14 de junio de 1982 no fue el final.
Después de aquel año, con la vuelta a la democracia, llegaron nuevos reclamos, por vías diplomáticas y de diálogo, que aún hoy continúan de forma sostenida y pacífica. El territorio que ocupan hoy en día las Islas Malvinas formaba parte de ese nuevo mundo al que llegan los españoles en 1492. En 1520, la búsqueda de un paso interoceánico dio con sus resultados y la expedición de Magallanes encontró este estrecho en los mares del sur. Aunque las Malvinas están a 13.000 kilómetros de Inglaterra, hacia mediados de 1700, Gran Bretaña puso el foco en este territorio. El valor de las islas radicaba en ese paso descubierto por Magallanes. Es un lugar clave para la geopolítica, el avance militar y el comercio internacional. Además de que los mares australes y la Antártida son una fuente de innumerables recursos naturales y un espacio marítimo de valor incalculable para la ciencia. Todo esto le confiere a las islas de ese valor estratégico. Recordemos que quienes tengan soberanía sobre las Malvinas también la tienen sobre una fracción del continente antártico. Pero en 1749 España tomó conocimiento sobre el proyecto británico de posesión de ese tesoro escondido en los mares del sur. Pero ellos no eran los únicos interesados. En 1764, Francia formó el establecimiento Port Louis en la isla Soledad y España se opuso firmemente, obteniendo así el reconocimiento francés sobre el territorio y su consecuente evacuación. Y en 1770 expulsó a la fuerza a los ocupantes. Esta acción casi desata un conflicto armado, pero en 1771 se terminó por firmar un acuerdo bilateral que concedía la ocupación temporal de Port Egmont al Reino Unido, pero confirmaba la soberanía española sobre las Malvinas. En 1790 se firma el Tratado de San Lorenzo del Escorial y Gran Bretaña asume el compromiso de no volver a establecerse en las costas de la América Meridional ni en las islas adyacentes que ya ocupaba España. Finalmente, en 1820, a pesar de las luchas internas del Estado argentino, el coronel Hewitt toma posesión de su cargo en las Islas Malvinas y las reclama en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 9 años después, el gobierno argentino promulgó el decreto que creaba la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, por el cual nuevamente recibe protestas del Reino Unido. El 3 de enero de 1833 llegó a estas costas una corbeta de la Marina Real Británica. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. Esa corbeta venía seguida de cerca por otro buque de guerra que exigió la rendición argentina. Así fue como en 1834 las autoridades inglesas asignaron a un oficial de la Armada para permanecer allí y en 1841 tomaron la decisión de ocupar el territorio y así instaurar un nuevo gobierno sobre las islas. El reclamo que la República Argentina mantiene en torno a la soberanía en las Malvinas se remonta a aquellos años, hacia aquel 1833, en el que Reino Unido ocupó esos territorios. El acto de conquista de espíritu colonialista ejercido a la fuerza en tiempos de paz, sin mediación ni comunicación previa, fue rechazado por la República Argentina desde el primer momento. El 16 de enero de 1833 llegaron las noticias de lo ocurrido a Buenos Aires y el gobierno argentino pidió explicaciones. El 22 de enero del mismo año, el ministro de Relaciones Exteriores presentó una nueva protesta oficial ante los funcionarios británicos. Y solo se encontraron con negativas. La cuestión quedó pendiente. No había respuestas concretas. El gobierno argentino se debatía en el Congreso qué actitud tomar ante esta falta de precisiones y en 1884 Argentina pidió un arbitraje internacional. El Reino Unido se opuso. Así comienzan las idas y vueltas que llevaron toda la primera mitad del siglo XX. Vamos a seguir con este recorrido histórico que comenzó en 1833 y se continúa con los reclamos persistentes, hoy pacíficos y por vías diplomáticas, de nuestra soberanía sobre las Malvinas. 1833 fue el año que cambió la historia de esas islas de los mares del sur. Gran Bretaña las ocupaba por la fuerza y se negaba a responder los reclamos argentinos. Las controversias continuaban sin respuesta, hasta que en 1908 Gran Bretaña toma una decisión definitiva. Anexa los territorios de las islas Georgias del Sur, Orcadas del Sur,
Shetland del Sur y Sandwich del Sur, y el territorio antártico que denominan Tierra de Graham como dependencias que consideran colonias de las Islas Malvinas. La disputa por la soberanía de todos estos territorios toma el nombre Cuestión Malvinas y se instaura en el ámbito del derecho internacional. En el periodo que se inicia en 1945 y llega a 1965, el reclamo pasa a organismos internacionales como la ONU, Organización de Naciones Unidas y mediaciones de todo tipo. En 1960 entra en vigor el Tratado Antártico y el 14 de diciembre de ese mismo año la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales, que proclamaba la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas. Esta resolución establecía que todo intento encaminado a quebrar la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estos años fueron de avance para el reclamo argentino y la misión argentina ante Naciones Unidas hizo notar la omisión de datos históricos y aspectos jurídicos, solicitando la intervención. En septiembre de 1964, el delegado argentino José María Ruda pronunció un alegato en el que se exponían los fundamentos históricos y jurídicos del reclamo de soberanía argentino. Este fue llamado Alegato Ruda y se convirtió en un hito histórico. Se recomendó así a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido iniciar negociaciones bilaterales pacíficas. Esta invitación de las Naciones Unidas fue renovada por otras resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial. Se inició un proceso de negociaciones bilaterales que se extendió hasta 1982, cuando se desató la guerra. Luego del conflicto bélico, las relaciones bilaterales y diplomáticas tuvieron que entrar en un periodo de reestructuración. En la Declaración Conjunta de Madrid de 1989, los gobiernos implicados acordaron una fórmula de soberanía que permitió el restablecimiento de relaciones consulares y el cese de las hostilidades. Un año más tarde, ambos gobiernos firmaron la Declaración Conjunta sobre la conservación de recursos pesqueros y se acordó cooperar respecto de la conservación de las especies que habitan esos mares. En 1992, esto siguió de mutuo acuerdo y se creó la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, con un subcomité científico que trabajaría sobre estos objetivos comunes. Luego, en 1994, Argentina volvió a ratificar su soberanía, considerándolo irrenunciable, pero sosteniendo que las vías de reclamo seguirían siempre siendo diplomáticas. En la actualidad se sigue reivindicando la soberanía sobre las Islas Malvinas. Este reclamo sigue estando en pie y es un tema prioritario en la política exterior de nuestro país. Así lo demostraron, por ejemplo, los vuelos que empezaron a llegar de nuestro país a las islas y el acuerdo de 2001 que inició un proceso de desminado del territorio para la destrucción de artefactos peligrosos. En 2009 hubo viajes de familiares de caídos argentinos a las Malvinas, honrando su memoria y permitiendo inaugurar un monumento. Los 320 familiares y sus 55 acompañantes pudieron pisar ese histórico suelo. En el programa de hoy volvimos a decir que las Malvinas son argentinas. Pero ahora conocemos los motivos por los que sostenemos esa afirmación y reclamamos la soberanía de las islas en tantas ocasiones. Aprendimos que Argentina es un país bicontinental y que esto hizo que tuviéramos que hacer cambios en nuestro mapa. Además, pudimos repasar todos los reclamos de soberanía que empezaron a sucederse desde la ocupación inglesa de 1833 y volver a preguntarnos, profundizar y entender el contexto de la Guerra de Malvinas de 1982. Se puede seguir investigando en este proyecto mucho más sobre las Islas Malvinas. Dejamos una pregunta para que sigamos pensando juntos y juntas. ¿Por qué la guerra?